Cuando hablamos de escatología, o sea, la interpretación de las profecías bíblicas, estamos pisando un terreno teológico muy controversial, en el que se arman muchas discusiones y desgraciadamente pues muchas de esas discusiones terminan en enemistades entre hermanos y pastores. Por lo tanto, siempre existirán diferencias interpretativas entre los analistas de la profecía. La temática de los juicios finales de Dios también presentan más de una opción interpretativa para la explicación del cumplimiento. Por ejemplo, unos dicen que son 21 juicios, otros dicen que son 14, otros dicen que son 7. Dicen que son 21, empezando por los 7 sellos, pasando por las 7 trompetas y terminando con las 7 copas de la ira. Pero personalmente, observo que de los 7 sellos, el primero de los sellos, oiga bien, y el quinto sello en sí no traen consigo catástrofes, aunque el séptimo sello trae inclusive adentro, o sea, como encapsulados, los 7 juicios finales de Dios. Quiero decir, con los 7 juicios finales de Dios, las 7 trompetas y aún las 7 copas de la ira de Dios dentro del séptimo sello. Entonces, yo veo, por ejemplo, en los juicios de las trompetas y las copas de la ira, un paralelo extraordinario que yo invito a usted, que usted haga su propia investigación y que no crea de primas a primeras lo que yo le estoy diciendo a usted, sino que usted tome un papel y un lápiz, una página de papel, pártela en 2, ráyela en 7 renglones a cada lado y empiece a escribir paralelamente las trompetas y las copas, primera trompeta, segunda, tercera y así sucesivamente al otro lado. También hágalo con las copas para que usted mismo se encargue de hacer su propia investigación acerca del paralelo extraordinario, la sincronización sin igual que existe, de tal manera que yo me atrevo a decir que son los mismos y únicos 7 juicios finales de Dios. Esto lo podemos explicar quizás más adelante, no sé si en este video o en otro. Voy a tratar de hacerlo corto. Juan vio los 7 juicios finales desde 2 perspectivas, o desde 2 ángulos diferentes, uno desde el momento intermedio de los juicios y otro desde el momento total o conclusivo de los únicos 7 juicios, ya cuando el juicio ha alcanzado su máximo punto de desarrollo. Algunos intérpretes creen que los juicios de Dios afectarán solamente el área del conflicto, es decir, el Medio Oriente. Yo me atrevo a decir que no, que el Medio Oriente será el foco central del conflicto, pero que el desarrollo de los acontecimientos proféticos que se darán en el Medio Oriente, en Israel y en los países árabes de alrededor, va a terminar afectando el mundo entero porque se llegará a desarrollar una guerra nuclear, desgraciadamente. Estamos bajo esa amenaza en la actualidad, muchas personas están negándola. Teólogos empiezan a decir no está pasando nada, esto no es algo así, van a haber más guerras. Por ejemplo, hace poco yo estaba viendo la enseñanza de uno de los pastores escatólogos famosos de aquí de América Latina, que desgraciadamente yo lo llamo plantas repetidoras de las interpretaciones de los teólogos norteamericanos. Y entonces ellos estaban hablando del día de Jehová, y diciendo el día de Jehová es un periodo de 7 años, o sea, un día como 7 años, y sabemos, ¿verdad?, cuál es la conversión que se utiliza, que un año es como 1000 años es como un día como 1000 años para Dios, por lo tanto, entonces 1000 años equivalen a un día. Pero realmente lo que se quiso decir allí, en esa porción escritural, que es sacada del antiguo pacto del Tanakh y puesta en una de las cartas neotestamentarias,
citando a uno de los salmos, cuando dice que para el Señor, para el Yahweh, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, lo que nos está diciendo es que para Dios el tiempo no existe, no que nosotros debemos ahora y tenemos una fórmula para hacer conversiones, y es la forma como lo hemos entendido, nos hemos encuadrado de esa forma, y de ahí nadie nos saca. Ahora, entonces ellos dicen el día de la ira, el tiempo de la angustia para Jacob, dura 7 años, completos los 7 años de angustia para Jacob, solamente es para Jacob, para Israel. Son 7 años de tribulación, angustia solamente para Israel. Y luego dice, recuerden que Dios tiene 2 programas proféticos. Ahora, uno para el cuerpo multinacional que se llama Eclesia, ¿verdad? Algo que surge de la traducción del griego, no de lo que habló el Mesías, porque él no habló griego. Algunos dicen que sí, como nosotros podríamos tal vez hablar inglés, pero yo creo que él no predicó en griego, como tampoco yo predicaría en inglés cuando voy a los países de América Latina. Y nosotros tendríamos que analizar bien la escritura y ser sinceros con nosotros mismos, porque para analizar la escritura hay que hacerse una serie de preguntas, cuestionarse y también buscar respuestas. Entonces, el sexto sello, la séptima trompeta y la séptima copa, dice, este escatólogo son eventos paralelos, dijo este pastor escatólogo. Luego dijo, los acontecimientos sucedidos, ¿verdad? Actualmente no son prácticamente la Tercera Guerra Mundial, porque eso es lo que se está diciendo en los medios de comunicación, los politólogos por todo el mundo, los grandes analistas, los famosos analistas serios de política, están diciendo que nosotros estamos ahora mismo al borde de la Tercera Guerra Mundial, y dijo, no está pasando eso, no va a pasar eso, esta no es la Tercera Guerra Mundial, la verdadera Tercera Guerra Mundial es la guerra de Armagedón. Yo estoy de acuerdo también con eso, porque no estoy en desacuerdo con todas las cosas que los pastores puedan decir, pero no puedo estar de acuerdo con todo. Y aquí estoy tratando de exponer algunas cosas que creo que tienen que ser, ¿verdad?, puntos aclaratorios para las personas que sientan el interés de detenerse un momento, escuchar a este siervo, servidor suyo. Y yo creo que los acontecimientos sucedidos en el tiempo apocalíptico son el resultado de la mala diplomacia o de la diplomacia mal manejada entre las naciones más poderosas del planeta, que ponen al planeta al borde de la destrucción. Eso es por el hambre de poder, por el control del mundo. Quieren controlar el mundo, quieren poner a todas las naciones debajo de ellos, y entonces esto desata en diferentes puntos de la tierra focos bélicos de muchísima peligrosidad, que abren frentes de guerra que son parte del rompecabezas profético, apocalíptico, que va haciendo caer las piezas en su lugar hasta que se desemboca en la guerra de Armagedón. Es decir, la Tercera Guerra Mundial no es en un solo momento. ¡Bum! La Tercera Guerra Mundial, no. Así como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, primero tuvieron que desarrollarse ciertos eventos políticos, desacuerdos entre naciones, entre países, que fueron escalando en el mundo de la política y que no se supieron controlar. Finalmente, entonces, hicieron que en algún punto estallara el primer conflicto que detonó. Fue como un detonador. Es como una chispa que enciende un fuego, que al principio el fuego es pequeño, pero que el fuego crece. Es lo mismo también con las guerras mundiales. Y con esta Tercera Guerra Mundial, que posiblemente ya empezó, existe también desacuerdos entre los escatólogos que analizamos la Escritura. Y nosotros vamos a hablar hoy acerca de los 7 juicios finales que tienen que ver con el desarrollo de la Tercera Guerra Mundial. Los eventos apocalípticos irán principalmente alrededor de la Tercera Guerra Mundial, la guerra más destructiva que afectará a nuestro planeta en estos días, en esta generación, desgraciadamente. Entonces, Juan ve estos juicios finales desde 2 perspectivas o ángulos diferentes. Uno, desde el momento inicial, que son los sellos. Cuando se desata el segundo sello, empieza la guerra.
Después, desde el momento intermedio, cuando ya son los 7 juicios finales, cuando se rompió el 7º sello de la redención, del libro de la redención, que el Redentor está ejecutando en el cielo, es como un rito, de acuerdo a la jurisprudencia judía, donde solo el Redentor puede romper los sellos de un documento legal para liberar la propiedad que está siendo redimida. Entonces, cuando se rompe el último sello, entonces se desatan los 7 juicios finales en ese preciso momento. Y ese es el momento en que Apocalipsis habla acerca de la ira del Cordero o de la ira de Dios. Hay personas que se preguntan que si la ira de Dios es la misma ira del Cordero. Por supuesto, el Cordero es el representante de Dios en la tierra. Cuando el Mesías esté aquí, Él es Yahweh, porque Él es la figura del Dios invisible, la representación ante los hombres. Entonces, algunos intérpretes creen que los juicios de Dios afectarán solamente el área del conflicto, es decir, solamente el Medio Oriente, ya que cuando Daniel o Juan hablan de toda la tierra, algunos dicen que se refiere a toda la tierra hasta entonces conocida. Yo creo que es posible que los juicios se concentren en el área central del conflicto, es decir, en el Medio Oriente, pero el mundo entero será afectado de diversas maneras por los juicios finales que Dios, como dice la Escritura, derramará o permitirá que se desarrollen en los países, oiga bien, que son los mayores enemigos del pueblo de Israel, es decir, en el pueblo árabe. Dice la Escritura, acontecerá en aquel día que trillará Yahweh desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, es decir, hasta el río Nilo, y ustedes, los hijos de Israel, van a ser reunidos uno a uno. Ese es el momento de la reunión de todo Israel, el momento en que el Mesías aparecerá. El Mesías es el personaje que reúne a todo Israel. Lo reúne en su venida, no 7 años antes. Ese es el momento de la resurrección, ese es el momento de la vida que habla Pablo en Romanos, que no será su restauración, sino vida entre los muertos, dice Pablo. Además, todos los países del mundo, influidos por el sistema de la bestia y por el antimesías, se encontrarán en guerra contra la congregación de Yeshua que aún está sobre la tierra y contra Israel en el valle de Armagedón. Oiga bien lo que dije. Dije, la congregación de Yeshua que aún está sobre la tierra. Una de las cosas que yo veo es que los sellos de la redención te están hablando que la redención es un proceso y que mientras el último sello no se haya roto, la redención no ha sido consumada. Por lo tanto, ningún ser humano y nada de la tierra ha sido redimido hasta que se rompa el último sello. Usted puede creer lo que usted quiera, usted está en el derecho de rechazar lo que yo estoy diciendo. Usted puede mantenerse en su enseñanza de hace 100 años que le dieron en el Instituto Bíblico cuando usted era joven, y es posible que se sienta hasta ofendido cuando escucha a una persona que está explicando un concepto que usted no conocía, pero la redención se está ejecutando a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, nadie ha sido redimido, nadie ha resucitado de los muertos en ese momento. Israel no ha sido redimido, la tierra no ha sido redimida, la tierra será redimida en el día de la redención cuando el 7º sello se rompa. Para eso son los sellos, y para eso el Mesías es el Redentor que abre los sellos del documento de redención. No hay otra explicación, no existe otro punto más válido que este. En cuestiones teológicas usted tiene que estudiar acerca de la jurisprudencia judía y estudiar también lo que son las leyes de la redención para poder entender esto a cabalidad. No podemos explicar el Nuevo Testamento separado del Antiguo Pacto. No podemos explicar el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, separado de lo que es el Tanakh o la Torá. Tenemos que considerar la parte de mayor autoridad, que es la parte más antigua, para explicar la parte más nueva y darle validez. Ok, ahora, sigamos. Entonces, la congregación de Yeshua es perseguida aquí en la tierra, como está siendo perseguida actualmente también en algunos países
donde entran a las congregaciones, los ametrallan o incendian los templos con las personas adentro, incluyendo niños y mujeres. Esto lo están haciendo organizaciones como Boko Haram y otras organizaciones también de ese mismo corte, que nosotros sabemos, ¿verdad?, que son organizaciones terroristas que tienen también un lineamiento religioso, maligno, por supuesto. Y entonces hay algo que hace culpable de juicio al planeta entero, y es la persecución contra el Yeshua corporal, vamos a decirlo, ¿verdad? O el Yeshua con un cuerpo espiritual simbólico, compuesto por las personas que creen en él en todo el planeta. Es decir, usted, yo y congregaciones enteras. Y por la persecución también que Israel sufre de parte del mundo islámico y de las organizaciones terroristas, que todos ellos quieren la extirpación total del Estado de Israel con todos sus habitantes de la faz de la tierra, que es lo que nosotros estamos viendo ahora actualmente, que se está manifestando y se está recrudeciendo la guerra en el Medio Oriente, con los ataques de Hamas, ahora de Hezbollah desde el Líbano, y los ataques desde Irán, y los ataques de los hutíes desde Yemen, y otros frentes de guerra desde Siria, y esto va creciendo. Todo eso es parte de lo que persiguen esta gente, la extirpación, la desintegración total del Estado de Israel. Ahora, mientras tanto, hay un periodo de media hora de silencio en el cielo, eso es lo que calculó Juan, y se hace esa hora de silencio. Entonces Juan ve a los 7 ángeles que están siempre en la presencia de Dios. Ellos están listos para terminar con el silencio, con el toque de los primeros chofares. Dice la Escritura, y los 7 ángeles que tenían los 7 chofares se dispusieron a tocarlas. Es decir, el momento decisivo ha llegado. Apocalipsis capítulo 8 y en el versículo 6. Estos mismos 7 ángeles aparecen también en el templo de gobierno, donde Dios gobierna el universo, recibiendo de uno de los 7 querubines, que son guardianes alrededor del trono, las 7 copas de la ira. Todo esto es simbólico, mientras se está realizando un rito allá en el cielo. Todo esto es simbólico. Están aconteciendo, se están desarrollando eventos dentro del mundo de la política, dentro del mundo de la ciencia, aquí en la tierra, que son eventos catastróficos. El templo entonces se llena de humo, de la gloria de Dios, y Dios saca a todas las personas que están ahí, a todos los seres que están ahí, son personas también, como usted, como yo, de otra dimensión, los saca de su presencia para estar solo mientras se cumplen los juicios. Entonces la Escritura dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces nosotros decimos, ¿qué es la ira de Dios? Y decimos automáticamente, la ira de Dios son los 7 juicios finales. Son los eventos destructivos que se manifiestan aquí en la tierra, y donde millones de personas mueren, donde el planeta es afectado, su atmósfera sufre, los gases, los componentes atmosféricos sufren, el mar sufre, los peces sufren, los animales mueren, los seres humanos también. Esa es la ira de Dios. Y nosotros decimos, esa es la ira de Dios. Pero hay algunos otros versículos que nosotros deberíamos de considerar respecto a lo que es la ira de Dios. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 3, dice que todo el que no cree ya se encuentra bajo la ira de Dios. Es decir, hay personas que caminan por la calle en este momento, que rechazan a Yeshua, que han decidido no creer, que han decidido vivir su vida como ellos quieren, que ya están bajo la ira de Dios. Quiere decir, ellos viven bajo la ira, pero viven vidas normales, pero están bajo la ira. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Ahora, ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, vamos entonces a buscarlo. Dijimos que eso se encontraba en Juan capítulo 3 y quizás usted también lo ha leído. Voy a tratar de encontrarlo. En Juan 3 dice aquí, el que en él cree, el que en Yeshua, en el Mesías cree, no es condenado, pero el que no cree
ya es condenado. O sea, está vivo, pero ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, aborrece la palabra, aborrece la enseñanza, aborrece la Torá. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Entonces, nosotros vemos que estar bajo la ira es estar bajo la condenación. La ira es la condenación. La ira no necesariamente son los 7 juicios. Los 7 juicios son teológicamente conocidos como eso, porque la mayor parte de las personas van a quedar bajo la ira de Dios en condenación por haber rechazado al Mesías. Bueno, entonces, dice acá en la Escritura, y los 7 ángeles tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ya leímos esa parte. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Y el templo se llenó de humo y todas las personas salieron entonces del templo. Lo más terrible para el mundo está por llegar en ese momento. Los cataclismos más destructivos están por suceder en el planeta. La guerra convencional que se ha estado librando a lo largo de varios años, ahora llega a su punto culminante cuando se derrama la paciencia de los gobernantes y ellos deciden apretar el botón rojo para terminar con todo este conflicto de poder en el Medio Oriente. Nosotros sabemos que existen 2 bloques ya alineados actualmente. 2 bloques definidos desde la destrucción de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en 1990, bajo la administración de Mikhail Gorbachev. La Unión Soviética se termina, Rusia queda totalmente desmembrada, un país en quiebra, destruido. Entonces la amenaza de guerra nuclear, la confrontación tradicional que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética se termina. Empieza entonces un mundo unipolar. Luego Rusia empieza a levantar su economía, hace una transición a la economía capitalista y comienza a tener relaciones de mercado dentro del mundo capitalista con las naciones capitalistas europeas y con los Estados Unidos, Canadá y otras naciones. Entonces, se aleja el peligro nuclear. Pero con el paso del tiempo, vuelve el peligro nuclear y la confrontación vuelve a amenazarnos, ahora con la guerra de Ucrania contra Rusia. Nosotros tenemos ahí un gran peligro y tenemos el peligro también de la guerra que está escalando en el Medio Oriente. Sabemos que hay 2 bloques de poder. Cuando se formó el BRICS, yo me puse a reír de ellos. Yo dije, ¿pero qué va a hacer el BRICS ante el G7 si el G7 es dueño del 45% de toda la economía global, donde las 7 naciones más poderosas del mundo son las que gobiernan el sistema, y estas 7 naciones son dueñas de casi el 50% de todo el Producto Interno Bruto, de todo el dinero y las riquezas del mundo? ¿Qué cosa van a hacer, qué cosa va a hacer el BRIC para que el BRIC entonces pueda alcanzar el potencial económico del grupo del G7? Tendrían que tomar todas las demás naciones del planeta fuera de las 7 democracias principales del mundo. Eso significaría que tendrían que apropiarse prácticamente o convencer a todas las naciones del mundo para poder entonces competir económicamente. Pero ha sucedido un fenómeno. China ha empezado a crecer astronómicamente en su Producto Interno Bruto y sus riquezas van, si no bien muy atrás de Estados Unidos, van bastante cerca. Entonces, el Producto Interno Bruto del BRIC ha crecido hasta el punto en que están casi igualando a la economía de las 7 primeras potencias económicas del mundo. Entonces, tenemos 2 bloques en pugna. El bloque del BRIC está tratando de crear su moneda digital y el bloque del G7, juntamente con los Estados Unidos tratando de crear el dólar digital para ver quién es el que va a controlar el planeta en la próxima etapa. Entonces, Apocalipsis entra entonces en acción. La pugna de poderes de 2 grandes bloques en el mundo están ahora luchando por la hegemonía, por ver quién se apodera del sistema. Eso es Apocalipsis, señores, y nosotros estamos en ese tiempo. Usted lo puede negar, sí puede, niéguelo si quiere, siga haciendo sus investigaciones, siga viendo las noticias,
busca información y va a llegar a conclusiones de que Apocalipsis es simplemente eso. Es el conflicto político entre dos bloques que ponen al mundo en el borde del precipicio y la destrucción. Entonces, lo más terrible está por llegar. Los juicios más destructivos están por suceder. Los eventos iniciales que trajeron los sellos fueron solamente la introducción a los 7 juicios finales que vienen, aunque realmente lo que pasa es que estos eventos sucedieron durante el tiempo de la apertura de los sellos de la redención. A medida que pasa el tiempo, van evolucionando, van creciendo, van desarrollándose hasta que llegan al momento de convertirse entonces en las trompetas y aparecen entonces ahí detallados como las trompetas y después, al paso del tiempo, son detallados como las copas de la ira. Es decir, la etapa inicial de los juicios que empiezan durante la apertura de los sellos de la redención se desarrollan hasta llegar a convertirse en las copas de la ira de Dios cuando los juicios se han desarrollado en su nivel máximo de destrucción, cuando miles de millones de seres humanos perecerán inevitablemente. El Dios de la vida ejecutará justicia, una justicia perfecta, mayormente por medio de la mano del hombre. O sea, Dios vio venir eso, Dios vio que el hombre iba a llegar hasta ese punto y Dios no interviene. Dios interviene en el momento conclusivo, envía al Mesías y detiene toda esta hecatombe. Ahora, quizás no estamos de acuerdo. No estoy tratando de estar de acuerdo con todo el mundo. Estoy explicándote lo que es Apocalipsis sin misticismo. Generalmente, cuando nosotros leemos Apocalipsis y en nuestros primeros años en que nosotros lo leemos, lo analizamos, compramos libros de escatología, lo vemos desde un punto de vista meramente místico. 7 ángeles que vuelan por el cielo, un ángel que va y grita y va pregonando el evangelio del reino a toda voz. Entonces nosotros nos vamos imaginando cómo se va sucediendo. Entonces pintan cuadros y esos cuadros son simplemente cuadros con un enfoque místico, mitológico. Pero no, esto es real, esto es política. Este es el desarrollo de la política aquí en la tierra. Nosotros estamos aquí en la tierra y vamos a permanecer aquí en la tierra mientras estas cosas estén. Y muchos de ustedes van a decir, se quedará usted, pero yo me voy con el Señor en el rapto pretribulacional. Una teoría y una invención de hombres en la que nosotros también militamos durante un tiempo, porque fue y es la única posición que se enseña normalmente, hasta ahora que muchas personas están abriendo los ojos y en su estudio, en su hambre por buscar la verdad, han descubierto que existen también otras posturas interpretacionales respecto a lo que es el arrebatamiento o el día de la resurrección y la transformación de los vivos. Así que esto va a ser una controversia hasta el fin. Apocalipsis va a estar en pleno desarrollo y muchos de los hermanos pretribulacionistas van a seguir diciendo, todavía no estamos en el momento crítico. Todavía no estamos en la gran tribulación. Yo quisiera invitarle a usted que vaya y haga una visita a India o a las iglesias ahí por la península de Yucatán, donde los católicos persiguen a los cristianos evangélicos y los expropian, los sacan a palos y a machetes de sus propiedades, solamente porque no son católicos. O que usted vaya a India, donde están quemando y están matando a palos y a machetazos también a los cristianos. O que vaya a los países musulmanes, ¿verdad? A Sudán y a esos países de África del Norte y le haga una entrevista a algunos de los hermanos que se encuentran ahí, qué cosa es lo que ellos están viviendo ahí en esos países, en sus países. Y ellos le van a decir, nosotros aquí estamos viviendo la gran tribulación porque nos siguen para matarnos. Entonces, el hecho de que usted no esté siendo perseguido no significa que no haya tribulación o que no haya gran tribulación en otras personas. Ahora mismo nosotros estamos en medio del sistema capitalista que se encuentra tambaleando bajo esta nueva administración o mala administración aquí en el país más poderoso del mundo, cuando los precios de la canasta básica se han disparado hasta más altos que las nubes. Los salarios no suben, pero los precios suben, por lo tanto, entonces el poder adquisitivo de los salarios se reduce.
Y muchísimas personas, para poder terminar el mes, están teniendo que buscar hasta un segundo trabajo para pasar trabajando todo el día, quizás 16 horas, y solo llegar a su casa a dormir, para poder pasar un mes y alcanzarlo con las completas. Entonces, pongámonos a pensar nosotros, si no hay tribulación en el mundo. Y yo pienso, si en los Estados Unidos la crisis se siente y el pueblo está sufriendo escasez y hay mucha queja acerca de el encogimiento de los salarios, porque no rinden el dinero, y eso es lo que se escucha. Entonces piensen, ¿estamos en aflicción o no estamos? Sí, estamos viviendo momentos de aflicción. Ahora, existe ahora una disyuntiva en la que nos encontramos casi, ¿verdad?, en este mes, en donde si el gobierno que ha destruido la economía del país más poderoso del mundo va a extenderse a través de la nueva administración, que es la misma administración prácticamente, para seguir su proceso de destrucción de la economía de los Estados Unidos para que la economía global sea destruida. Piense usted, si estamos de verdad en un momento de aflicción o no. Claro que sí, estamos en un momento de aflicción. Si Estados Unidos sufre, que es la cabeza del sistema, el mundo entero como un cuerpo dentro del sistema global que impera, que es el sistema capitalista, si la cabeza está enferma, el cuerpo también, los pies y hasta los dedos están enfermos. ¿Cuánta gente no está sufriendo hambre en este momento en América Latina por causa de las malas decisiones de las administraciones de los países más poderosos del mundo y de las malas políticas que se están desarrollando? Piensen. Entonces, quería hacer una corta reflexión acerca de el tiempo apocalíptico que creo que nosotros estamos viviendo, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Quizás estamos a la vuelta de 2, 3 años, no sé cuándo, que Dios no lo quiera, que va a venir ese fatídico momento de la explosión de las bombas nucleares en el planeta, y eso va a traer a colación el cierre de todo el panorama profético en el mundo, que hará que el Mesías venga. Dios va a mandar al Mesías a rescatar y a redimir el planeta. Él no permitirá que todas las personas mueran, no permitirá que sus santos todos mueran y que todos sean resucitados, sino que una parte resucitará y la otra parte será transformado. Bueno, no voy a extenderme más. He estado con ustedes hasta ahora 32 minutos aproximadamente. Vamos a llegar hasta acá y vamos a seguir con la segunda y la tercera y la cuarta parte de estas pláticas. Que el Señor les bendiga. Recuerde dar like a nuestras participaciones para que los algoritmos nos hagan más visibles, y comparta este mensaje. Suscríbase a nuestro canal. Estuvo con ustedes su pastor y amigo Alfredo Alegría. Chao.